¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de 3x7. Tres periodistas comentan, analizan, datean la realidad semanal en 21 minutos. Valery Vázquez de Velasco, Carlos Paredes, Enrique Chávez. Como cada sábado vamos a conversar entonces sobre esta materia y vamos a conversar sobre lo que terminó ayer, el evento que se ha llevado la atención, el evento internacional, aunque muchos dudan de su importancia, igual ha tenido pues un impacto el retorno a la presencialidad de la Asamblea General de la OEA, que nada menos se ha dado en Lima, en medio de estas circunstancias tan especiales, por supuesto con los problemas que tiene Pedro Castillo. Siempre hay una lectura doméstica alrededor de esto, pero con mucho interés con lo que pasa en las tres dictaduras de América Latina: Cuba, Nicaragua, Venezuela. El propio secretario de Estado de Estados Unidos, Joseph Blinken, ha dado un discurso muy enérgico que ha ido contra o advirtiendo en realidad sobre la aparición de fuerzas antidemocráticas en el continente, que esto no tiene nada que ver, dice él, si es que es de izquierda o es de derecha. De hecho, el reparto político de América Latina así lo confirma y ha dado un mensaje bastante claro que incluso, bueno, se ha sumado a otros, ¿no? Como el de Zelensky, el presidente de Ucrania, reclamando una decisión o una reacción más enérgica frente al conflicto. Si bien países como el Perú han ratificado su rechazo y a Rusia se le ha retirado como observador de la OEA, esto no termina siendo suficiente. Y claro, hemos visto también el papel de los diplomáticos retirados, ¿no? El embajador Forsyth, que es precisamente de la OEA. Manuel Rodríguez Cuadros estuvo aquí en Lima, otra vez el papel de César Landa, y todo esto, ¿no? Todo esto termina o tiene un colofón con la decisión del Congreso de no dejar, para seguir con política internacional o con la política exterior del Perú, mejor dicho, prohibirle a Pedro Castillo un viaje a Europa, entre los cuales iba a tener una audiencia con el Papa, ¿no? Entonces, así están las cosas. El Perú y Lima han sido los anfitriones, ¿no?, del hemisferio, pero Castillo no puede salir. Valery Vázquez, ¿cómo evalúas esta semana internacionalista? Bueno, yo creo que comienza esta visita o esta Asamblea General con este camión en el Congreso de la República que termina por violar la seguridad y mostrar lo vulnerable que son nuestras instituciones, sobre todo la más importante. Entra un mensaje, no se sabe, no hay ninguna respuesta hasta ahora. Tenía el logo de la OEA, comienza con esta bulla, con este rechazo, hay marchas de protesta, y termina además con lo que ha sucedido en torno a Luis Almagro, ¿no? Que tiene que ver con una denuncia que también opaca todo, ¿no? Al final, como bien dices, la atención se va hacia otros lados y yo creo que la oposición juega un papel bastante malo, poco inteligente en medio de la propia organización de este evento, ¿no? No se le da el viaje, terminan mostrando a Pedro Castillo atacado, víctima, y mientras tanto Pedro Castillo fortalecido, digamos que en todos estos encuentros con un Almagro que lo respalda, donde se les ve juntos inaugurando, haciendo eh, algunas actividades. Yo creo que para la oposición y de manera interna, esta situación ha debilitado a la oposición y creo que ha visto a un Pedro Castillo que pasa piola, ¿no? Una vez más, frente a un encuentro internacional donde además es vetado para un viaje de lo más tranquilo, ¿no? Que es visitar al Papa y tener algún tipo de contacto con la Unión Europea. Creo que han gastado balas en ese sentido y supongo yo que a la larga esto le va a dar como que un poco de fuerza a Pedro Castillo, a pesar de que ha sido todo sin sabor, ¿no? Bastante sin nada muy definido, ¿no? Dentro de las discusiones internacionales por parte de nuestro país frente a los representantes que han llegado aquí. Uno efectivamente, Carlos, hubiera esperado un aprovechamiento de la oposición un poco más claro, ¿no? O sea, por un lado has tenido a un Almagro también medio perdido, porque alabó el papel de Castillo con el desarrollo de la agricultura y la compra dura. O sea, no sé quién le había pasado esa ayuda a memoria, ¿no? Pero lo hicieron quedar pues, como completamente desinformado. Pero por otro lado, poco el nivel de la oposición para plantear
los problemas democráticos que tiene el Perú, ¿no? Hablando sobre todo del discurso de Blinken. Sí, yo creo que Luis Almagro, el secretario general de la OEA en este 52 Asamblea General, debutó muy mal, ¿no? Con esa declaración errática sobre la calidad del gobierno de Castillo para ayudar a la agricultura, para promover la agricultura, cuando no ha podido comprar ni siquiera en 3 oportunidades la urea que necesitan los agricultores. Y esto se suma a su declaración anterior. La última vez que estuvo de visita oficial en Lima, traído por Harold Forsyth, dijo que el presidente se comprometía a una lucha decidida contra la corrupción. Y vemos que en los últimos meses lo único que hace es tratar de complotar contra las investigaciones que hace el Ministerio Público y el equipo especial que dirige el coronel Colchado. Creo que Lima se puso en el radar del mundo con este mensaje grabado en video del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que no hizo otra cosa que instar a la región, América, a condenar la invasión rusa a su país, obviamente, y que este bloque continental se sume a las sanciones contra Moscú. Creo que finalmente no ha sido tan categórica la declaración en ese sentido, aun cuando estaba aquí Blinken, el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, nada menos que el secretario de Estado, y por eso quizá no participaron las delegaciones ni de Nicaragua ni de Venezuela, ¿no? Se pidió un pronunciamiento también categórico contra la dictadura de Ortega, y esta ha sido también a medias, nada categórico. El viernes en la noche que se había programado la clausura a las 7, esta se prolongó hasta las 7:30, terminaron clausurando al borde de las 11 de la noche con una declaración de Lima muy débil. Y claro, el lema de esta asamblea fue Juntos por la desigualdad y la discriminación. Por eso que desató estas protestas apasionadas, fanáticas de este grupo de extrema derecha en el país, con Mis hijos no te metas, que hicieron gala de su fuerza, bloqueando toda la avenida Javier Prado el viernes en la tarde. Pero nuevamente, la oposición creo que ha mirado de costadito esta oportunidad de decirle algo al mundo respecto al régimen de Castillo, y lo que ha hecho es no autorizar por segunda vez un viaje al presidente, esta vez a Europa y sobre todo su viaje a Bélgica y su cita con el Papa Francisco. Yo ahí tengo un matiz, porque se critica mucho esta decisión y se dice, querramos o no aceptar, el presidente ha sido elegido y representa a la nación y por lo tanto dirige la política internacional y es el que tiene que ir a representarnos. Con esa misma lógica digo, los congresistas no han caído del cielo, representan a los peruanos, nos representan a los electores y han tomado una decisión soberana. Y yo creo que también habría que respetar la decisión del Congreso porque se da en una situación de confrontación política que no se ha saldado en el país, ¿no? No podemos hablar de política internacional del país cuando la política local todavía no la podemos solucionar con un mínimo de consenso para gobernabilidad, ¿no? Pero Un yo par no de digo, sí, sí, dale, dale. perdóname, Sí. Enrique, yo no digo que está mal que el Congreso de la República pueda tomar una decisión como esa, pero lo cierto es que no se ponen de acuerdo para, lo decíamos antes, para censurar al ministro del Interior con muchas más razones, y luego sí se ponen de acuerdo para negar un viaje, ¿no? O finalmente lo obtienen con un punto de diferencia. Y es un viaje que, claro, se da también donde tampoco tienen una salida de lo que quieren que suceda con el Ejecutivo. Tampoco pueden vacar al presidente. Entonces, no están midiendo a mediano plazo lo que ocurre, ¿no? Es sencillamente una lucha de semana a semana. Y por eso en este espacio de 3x7 nosotros vemos cómo una semana la oposición se fortalece y la oposición se debilita. El presidente se fortalece y el presidente se debilita. Al final no hay nada pensado, no hay una estrategia. Y a eso voy con la crítica de que esta era una batalla que posiblemente tenían que haber pensado con más calma. No quiere decir que el Congreso no haya sido elegido finalmente por todos los peruanos y que esa es la representación que finalmente tenemos, pero el que lo nieguen al caballazo y ganen estas cositas y veas a una Patricia Chirinos triunfante ante una situación como esta, yo creo que no es al final una buena señal. Creo que debería haber un plan por todos Habría, lados. Y yo a sí, veces lo veo más claro desde el gobierno que desde la oposición.
habría que ver si los nuevos asesores del presidente van a aprovechar el fervor católico del país, de un país que hoy, por cierto, recibe por primera vez al Señor de los Milagros en recorrido Después de 2 años. presencial después de mucho tiempo. Pero bueno, vamos a ver cuál es el resultado por ahí. 2 pinceladas, ¿no? Nos llamó mucho la atención el impresionante despliegue, y no, lo he conversado no solamente con Carlos, sino con otras personas que también lo pudieron ver, el impresionante despliegue de personal de seguridad del Estado con Pedro Castillo, algo yo no lo he visto antes. O sea, el contraste con la escena del camión que describías, ¿no? Y con un despliegue inusitado de seguridad que uno, bueno, se pregunta finalmente a qué tanto. Y si es el Congreso que nos merecemos o que hemos elegido, uno se pregunta también si son las autoridades regionales y municipales las que merecemos. Lo que estamos viendo más allá, ¿no? Se disipa la bruma de Lima, y por supuesto miramos más allá y encontramos que alguien como el señor Otsuka, que es no solamente un enemigo del medio ambiente, sale en Madre de Dios, sino que está cuestionado por estar vinculado con economías ilegales. En Tacna se elige a un señor que ha estado con prisión preventiva, que no ha podido hacer campaña. En Ica, muchos cuestionamientos más, y con un sistema además que, claro, que te lleva a la segunda vuelta para gobernador regional. O sea, por lo menos estos 3 casos que he señalado ya están prácticamente confirmados, no habrá segunda vuelta, están por encima del 30%, pero en alcaldes no, y la dispersión y la atomización es cada vez más clara. Ya sabemos que el próximo año no van a gastar porque como no hay reelección, son equipos nuevos, tabula rasa cada 4 años, y esto yo creo que nos lleva a pensar claramente del colapso, ¿no? de nuestra organización regional y municipal, más allá, por supuesto, de la desaparición en este ámbito de Perú Libre y de Fuerza Popular, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que revisar nuestro sistema de gobiernos subnacionales. Ha cumplido 20 años este modelo porque se instauró para todo efecto práctico en el gobierno de Toledo, y lo que tenemos son realmente virreyes en las regiones que tienen mucho dinero, porque lo que sí se ha logrado es descentralizar el presupuesto. Además, ellos tienen en muchas regiones el canon, el sobrecanon minero, mucho dinero, y no tienen un equilibrio, un balance de poderes, ¿no? Las asambleas regionales se eligen y normalmente coaptan a los opositores y no tienen ningún filtro. Los gobernadores no pueden ser llamados por el Congreso, por la Comisión de Fiscalización a pedirle cuentas. La Contraloría está rebasada, no puede estar fiscalizando 25 gobiernos, no le da. Y lo que hemos tenido es una suma de corrupción obscena. Yo diría que de los 25 gobernadores, casi el 90% o está con procesos judiciales avanzados o con denuncias, algunos presos, etcétera, ¿no? Y lo que ha pasado ahora es que de 25 gobiernos regionales, 18 son de partidos locales, ¿no? De agrupaciones locales que no responden a una ideología, no responden a un programa, ni siquiera responden a una estructura, ¿no? Normalmente son caciques que se juntan con sus amigos y con su gente de confianza para llegar al poder por el poder y para saquearlo, ¿no? Hay 9 jurisdicciones que van a tener segunda vuelta y más de lo mismo. Y analizando un poco qué pasó con el partido de gobierno, con Perú Libre, si bien en su cuna, en la región Junín ha perdido casi todo lo que tenía, tenían 5 provincias de las 9 y tenían alrededor de 24 gobiernos de municipalidades distritales. Hoy solo tienen, me parece que en Junín, 8 distritos y nada más, no han tenido ninguna provincia, pero sí han tenido 1.600, 70 ¿no? digamos, de 1.678 distritales, pero de esas 70, ellos tienen 3 provincias, ¿no? De 196. Y son las provincias del corredor minero del sur, Cotabambas, Chumbivilcas. Ese es el trabajo de Guido Bellido, que ha sido mucho más estratega, mucho más político en esa zona. Y lo que vamos a tener entonces es control de municipalidades y espacios de confrontación socioambiental muy duros en los próximos meses y años, ¿no? Porque ya ahí se está estamos saboteando hablando, Quellaveco, ya se está saboteando por supuesto, Quellaveco, que era la única buena noticia que tenías en ese frente en mucho tiempo, ¿no?
Sí, y Sí, lo de Guido Bellido yo creo que va con una estrategia política nacional y mucho más inteligente. Yo creo que está dándole escuela a todos los que han estado alrededor y los que no, ¿no? Pero sí, el tema es ahora cómo se soluciona el asunto de las elecciones regionales, cómo finalmente tú puedes tener estos movimientos políticos que no tienen ningún tipo de compromiso, que llegan con dinero de no se sabe dónde, tampoco hay cómo rastrear, porque como decíamos, la Contraloría y todas las organizaciones de vigilancia están completamente rebasadas y al final se van a desintegrar en meses y luego no tienen ningún tipo de seguimiento. ¿Cómo es que puedes hacer que estos movimientos regionales, por último, tengan varias jurisdicciones, regiones? ¿Cómo haces para que crezcan realmente y tengan un peso político? O si no, ¿en qué va a terminar esto, no? ¿Cómo es que puedes enganchar para que esto sea algo en construcción y no solamente en arrasar con lo que hay, ¿no? Es un colapso el que estamos viviendo por ese lado y repito, ¿no? Esto, la primera consecuencia va a ser otra vez el desplome de la inversión el próximo año, que ya sabemos, sumado a una política económica errática por parte del gobierno y una situación internacional bastante complicada, nos pinta un año 23 probablemente crítico. Ojalá que no sea así. Ahora, crítico también, crítica es la relación, por supuesto, entre el Ministerio Público y la Presidencia de la República. Ayer los abogados del presidente, encabezados por el señor Noble, sí han presentado una denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, en el cual la acusan de integrar una organización criminal por el tema pues, de su hermana y el supuesto favorecimiento a esta magistrada, ¿no? Que ha sido pues, señalada por beneficiar intereses también mafiosos. Más allá de la obvia estrategia política de Palacio, que es equiparar organización criminal con organización criminal. Palacio, que por cierto ha nombrado esta semana a un procurador impresentable, ¿no? O sea, sacó a la señora Garguapoma, pero ha puesto a otro señor que ha sido ya antes vinculado nada menos que a Fernando Ceballos. Eso ya nos dice más o menos todo, ¿no? El procurador, el jefe de los defensores del Estado. Pero allí uno se pregunta cómo va a hilar la fiscal de la Nación a partir de la presentación de esta denuncia. Recordemos que hace semanas estamos hablando de lo que se supone va a ser una presentación de una denuncia constitucional contra el presidente de la República, seguramente ante el Congreso, ¿no? ¿Y cómo se puede defender eso, no? Porque al final es una denuncia de un caso, ¿no? Que tiene que ver, sí, con Betsabe Revilla, que tiene que ver con su hermana, pero finalmente se le nomina organización criminal, ¿no? ¿Con qué concepto y finalmente cómo es que puede colar algo así si finalmente no hay mayores pruebas que ese caso en el que sí se tiene que defender y se tiene que defender bien, porque también es algo que no ha sabido explicar hasta este momento de manera, ¿no? Digamos, contundente. Si bien es cierto, la fiscal Benavides no ha sido nada convincente en explicar estos cambios que ha hecho que incumben obviamente a su hermana, nada menos, creo que el concepto jurídico de organización criminal desde el derecho penal está manoseado y yo diría devaluado en los últimos años, no solamente con esta denuncia, porque ya los fiscales Lavallato también lo están usando permanentemente y han pasado años y no pueden probar sus causas. Acá somos tres periodistas y con el número suficiente Podríamos para ser que una organización nos criminal, ¿eh? califique de Cuidado organización con lo que criminal, dicen. ¿no? Y no solo falta eso, ¿no? Creo que sin duda esto es una estrategia política para los puyazos que hay entre el gobierno, el ejecutivo, la presidencia de la República y la Fiscalía de la Nación, porque en los próximos días, probablemente la siguiente semana, la fiscal de la Nación va a presentar la acusación constitucional que ya se adelantó, básicamente por obstrucción a la justicia, donde este vuelo del Lai Vázquez será como la cereza del pastel, pero eso tendrá pues que ir al Congreso, a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, como también va a ir la denuncia que acaban de poner los abogados de Vladimir Cerrón y del propio Pedro Castillo. Es el primer filtro, es una subcomisión donde la oposición no tiene ya la mayoría holgada que tenía antes. Es más, yo diría que los niños, las niñas y todos los demás, Somos y Podemos, están ganando por un voto, y ahí cualquier cosa puede pasar. Es decir, la inestabilidad política
sumada a la judicial, va a darnos probablemente alguna sorpresa, ¿no? Ajá. Y ese Y va a el, ser el primer filtro para y ambas el denuncias, tema, ¿no? y el tema de los presupuestos, ¿no? Que también se suma a toda la situación del Ministerio Público y del Poder Judicial, ¿no? Porque tampoco están contentos con los presupuestos que se han dado. Y eso vendría por decisión del Congreso de la República también. ¿Cómo está siendo el manejo entre esos poderes que finalmente están siendo trabas para los niños o para el mismo Ejecutivo y y el Ministerio Público y el Poder Judicial? No, es Entonces, verdad que tanto Elvia Barrios como la doctora Benavides se están quejando directamente de que el presupuesto que se les está asignando no cubre ni el 60 y pico por ciento de lo que realmente necesitan para sus actividades en todo el año próximo. El tema es que si bien en el Congreso hay una comisión de presupuesto que ahora la preside nada menos que el señor Luna Galvez, eh, el Congreso no tiene iniciativa de gasto. O sea, no podría incluir partidas adicionales si es que el Ejecutivo no se lo propone, salvo pero lo el anexo aprueba. 5 que pueden repartirlo, ¿no? Claro, lo aprueba o lo desaprueba, ¿no? Ujú. Y si la ley de presupuesto dice, si el Congreso no aprueba la ley en un determinado momento, creo que hasta primeros días de diciembre, vige lo que el Ejecutivo mandó, ¿no? Entonces ahí también hay una correlación de fuerzas donde no está claro cómo se va a hacer para asegurar mayores fondos para estas dos instituciones titulares de la Administración de Justicia, Ministerio Público y Poder Judicial, sabiendo que los más interesados en que esto no funcione el próximo año es precisamente los altos funcionarios del gobierno, ¿no? En un contexto, tenemos dos opciones para terminar este 3% porque se nos acaba el tiempo. En un contexto, por cierto, en el que las Fuerzas Armadas han sido otra vez golpeadas, y ha sido internacional, ¿no? Por esta operación de hackers, de los guacamayas, ¿no? Y en el caso del Perú, se han anunciado medidas, ¿no? Para fortalecer ese, esa seguridad electrónica de las Fuerzas Armadas. Pero el otro tema que va a dar que hablar este fin de semana es el caso de la ministra de la Mujer, que se ha visto pues en un altercado bastante llamativo, ¿no? Familiar, y ella como que ha hecho control preventivo en los últimos días. Carlos, yo entiendo que tú tienes algo de spoilers para contarnos. Sí, mira, en Contracorriente, Maribel Figueroa ha hecho una investigación muy exhaustiva sobre este caso. Hubiera quedado en un incidente familiar, yo diría hasta trágico, ¿no? Porque se trata, entiendo, de un concuñado que consume drogas, pero ese no es el tema, ¿no? El tema es que la ministra de la Mujer y poblaciones vulnerables, en lugar de poner orden, llamar a la policía, ponerse a la altura de su autoridad, ha respondido con golpes ante una agresión. Y no solo eso, lo más, creo yo, criticable y yo diría hasta investigable es lo que hizo después, ¿no? Ha mandado, haciendo uso de su poder, a la línea 105, a la casa de estos señores, tratando de que se desista de su investigación, e incluso amenazando con llevarse a los niños. Y eso sí me parece gravísimo viniendo de una ministra, nada menos que la mujer y poblaciones vulnerables. Hace mal la ministra reaccionando de manera abusiva y faltando a su deber. Pero además que no iba a dar ninguna información si es que no se le amenazaba de que había un video y finalmente cuando da la No, lo dijo información cuando la periodista aparece. Maribel Figueroa la buscó para dar su versión y la buscó el día martes. Entonces estuvo amagando, incluso mandando a mensajeros o embajadores, a gente que respetamos mucho de la policía y de otras instituciones para tratar de que no salga la investigación. Me parece una reacción infantil para una funcionaria de su nivel, ¿no? Y lo Y que ha yendo hecho es a hacer. lo básico, Carlos, si tú eres Ministerio de la Mujer y estás tratando de evitar la violencia en general, la violencia familiar en general, todavía además con amenaza de llamarte Ministerio de la Familia, y finalmente terminas dando puntapiés en la calle diciendo que es un tema doméstico, estás con un discurso completamente contrario al que se da, ¿no? No tiene Es ninguna exactamente el discurso que se combate. Es exactamente el discurso Exacto, que o se sea, combate. estás poniendo al gato de despensero a Napoleón como el jefe de los bomberos, ¿no? Tan simple como eso. Bueno, y con esto hemos terminado este interesante 3x7. Gracias entonces por acompañarnos como siempre. Tengan un excelente fin de semana y nos vemos el otro sábado. Adiós. Nos vemos el próximo sábado. Chao. Chao.